Y bueno, debido al paso de los años, las personas mayores son propensas a desarrollar osteoartrosis de cadera o de rodilla, dos afectaciones que se producen por el deterioro de los cartílagos. Por eso vamos a entrar en contacto con el doctor César Eduardo Laguna Sánchez. Él es ortopedista y es jefe de servicio de reemplazo articular en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, yo le agradezco primero que nada el que nos dé esta entrevista para Código Salud. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Adriana. A tus órdenes. Bien. Buenas tardes, ya más bien, ¿verdad? Porque ya es la hora. Tenemos varias dudas en torno a la osteoartrosis degenerativa. ¿Qué es y qué tan dolorosa puede llegar a ser? Bueno, a mí, mira, se me hace un tema interesantísimo. La osteoartrosis básicamente es una enfermedad articular, ¿vale? Esto se refiere a que puede ser afectada cualquier articulación del cuerpo. Es una enfermedad crónico-degenerativa y para nosotros en el ámbito de la ortopedia es como la enfermedad crónico-degenerativa por excelencia, es el ejemplo clásico, ¿no? Y pues evidentemente al ser crónico-degenerativa, pues indudablemente tenemos que hablar, como lo estaban comentando, de envejecimiento. Y eso es lo interesante del tema, ¿no? Porque pues al tratarse de un tema de envejecimiento, pues prácticamente significa que todos nosotros somos susceptibles de en algún momento, en mayor o menor medida, padecerla, ¿sale? Y el problema básicamente es que pues, en sus estadios finales, en sus estadios más complejos, pues llega a ser sumamente dolorosa y en algunos casos incapacitante, que incluso puede... Ahora mismo en México, por ejemplo, la osteoartrosis es una de las 10 principales causas de invalidez en nuestro país. Una de las 10 principales causas de invalidez en México. Así es. Y díganos algo, doctor, ¿cuál es la causa? ¿El paso del tiempo, el no practicar ejercicio, el sedentarismo, en fin, qué es la causa? Bueno, mira, cuando hablamos de este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, la mayoría de los médicos lo que te vamos a decir es las causas son multifactoriales. Pero a mí, por ejemplo, si me permites llegar un poquito más al fondo de esto, espero no ser claro en esto, me gustaría como más bien hablar de los mecanismos que degeneran. ¿Cuáles son? Sí. Podemos hablar de 4 mecanismos en general, digamos. Los mecanismos biológicos, los mecanismos mecánicos, que para nuestro efecto es lo que nos importa ahorita, pero también existen otros mecanismos, los mecanismos metabólicos, que son, por ejemplo, cuando hay una enfermedad de por medio, ¿no? Enfermedades autoinmunes, no autoinmunes. El ejemplo más claro es la artritis reumatoide, o mecanismos traumáticos, que es cuando pues, hay un accidente, por ejemplo, un joven sufre un accidente de alto impacto, tiene fracturas de cadera y rodilla, y esto lesiona el cartílago y de ahí se empieza a degenerar. Pero vamos a regresarnos a las primeras, que son los mecanismos biológicos y mecánicos. Y eso pues, espero no ser tan técnico y un poquito darme a entender bien. En cualquier articulación, ¿sale? Existen células, digamos, que se encargan de generar los componentes de los componentes del cartílago. Estas células se llaman condrocitos, ¿sale? Sí. Y los condrocitos, como cualquier célula, pues tienen un ciclo de vida, ¿sabes? Nacen, crecen, realizan su labor y mueren. El cartílago se mantiene debido a un equilibrio, digamos, entre la cantidad de células que se van muriendo y la cantidad de condrocitos que se van produciendo. Las células madres producen condrocitos, ¿sale? Y eso mantiene la calidad y la capacidad del cartílago, digamos, en este equilibrio. ¿Qué pasa? Pues llegado alrededor de los 30 años empieza a haber alteraciones biológicas, digamos, que rompen este equilibrio. Es decir, empieza a disminuir la cantidad de condrocitos que se producen para suplir lo que se muere. Dicho de otra manera, tengo más células muertas de las que se producen. ¿Sí? Esto, en una articulación que está sometida a demanda, pues evidentemente, digamos, si tienes menos trabajadores para hacer el mismo trabajo, pues tu producto va a disminuir la cantidad de tu producto o la capacidad o las características de tu producto. Esto es, va a haber alteraciones en la
en las características Por de ese supuesto. cartílago. Yo tengo una pregunta, doctor, para usted. ¿Existe algún tratamiento profiláctico para la osteoartritis? Mira, estamos hablando de que, insisto, es un problema de envejecimiento. Básicamente, el tratamiento profiláctico significa, pues primero, evitar ciertos factores que son los factores mecánicos. ¿Sale? Ya hablamos de los factores biológicos. Están los factores mecánicos, que son básicamente los factores que algunos se pueden modificar. Está la edad, está el sobrepeso, por ejemplo, está la actividad laboral. Hay algunos casos en los que en caso de las rodillas se pueden presentar deformidades angulares que podrían también predisponer eso, ¿sale? Esto, por ejemplo, las cosas que podemos modificar, hay que modificarlas. Es decir, no podemos detener el tiempo, ¿sale? La degeneración articular se va a dar, pero los factores mecánicos modificables, como son, por ejemplo, una buena alimentación, ejercicio, no subir de peso. Por ejemplo, ¿qué ejercicios son recomendables? Pues ejercicios principalmente para fortalecer los músculos que rodean la articulación, ¿sale? Al principio, en edades más tempranas, pues ya sabes, ¿no? Pues te está permitido el trote y ejercicios de impacto, correr, trotar, hacer algún tipo de ejercicio de impacto a las rodillas o a la cadera. Ya conforme pasa el tiempo, ¿sale? Para evitar sobrecargar a las articulaciones, someterlas a mucho impacto, ya tendríamos que modificar este tipo de ejercicios, principalmente a ejercicios que no involucren carga sobre las rodillas o sobre las caderas. Claro. Puede ser la natación, puede ser la bicicleta fija, sin resistencia. Ya a ciertas edades tendremos que modificar la actividad a actividades que nos permitan mantener en movilidad todos los músculos sin impactar las articulaciones de carga, ¿no? Bien, y bueno, algo que yo le quiero preguntar también, las prótesis son pues bastante caras desafortunadamente, y ya bueno, cuando un paciente digamos que de alguna manera está muy deteriorada la parte de su cadera, la parte de las rodillas, desafortunadamente pues tienen que acudir ya a prótesis, que son procedimientos bastante costosos, doctor, ¿no es así? Así es. Las prótesis o el tratamiento artroplástico, la artroplastia es el último tratamiento, es la última alternativa de tratamiento. La última alternativa, exacto. Cuando ya los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos ya no hacen efecto, lo que queda son las prótesis. Efectivamente, como tú bien lo dices, son procedimientos quirúrgicos, son grandes, es una cirugía mayor que tiene pues, riesgos y complicaciones, pero pues también... aterrizando lo que tú comentas, pues sí, efectivamente, son implantes caros relativamente, que bueno, lamentablemente no todas las personas pueden tener el acceso a ese tipo de tratamientos, ¿no? Si no tienes un respaldo de un seguro de gasto médico mayor o un seguro social, digamos, pues es complicado porque pues sí, efectivamente son procedimientos costosos, no están como al alcance de cualquier persona. Definitivo. Entonces, pues antes hay que tratar de prevenirlo. No podemos detener el envejecimiento, pero sí podríamos modificar las cosas que nos hagan que los síntomas o la necesidad de un procedimiento como esto se retrase lo más que se pueda, y en el mejor de los casos, pues que ni siquiera llegue, ¿no? Y eso lo logramos, como usted menciona, doctor, pues con una sana alimentación, el ejercicio también es importante, cuidándonos de no cargar, como usted también mencionaba, ¿no? Cargas muy pesadas, que nos podamos lastimar, etcétera. Así es, pues lamentablemente vivimos en una sociedad donde pues, hay mucha gente que tiene la necesidad de trabajar a edades ya muy avanzadas, ¿sabes? Que están sometidas, como te digo, a estar mucho tiempo levantados, cargadores, por ejemplo, en el caso de trabajadores de la construcción, que están todo el tiempo sometiendo sus articulaciones a carga, pues evidentemente nos van a condicionar que estos síntomas aparezcan mucho antes de lo que debería ser, ¿no? Muy bien, doctor, le agradezco mucho toda la información que nos ha compartido esta tarde aquí en Código Salud. Le agradezco mucho. Y para que nos quede más claro qué es la osteoartrosis, vamos a ver la siguiente información.